Este video llega gracias a Booktime. La creación. La Biblia es el libro de la liberación del hombre. La liberación del hombre implica su liberación del sufrimiento y la enfermedad, de la pobreza, la lucha y la incertidumbre, de la ignorancia y la limitación, y finalmente de la muerte misma. Esto puede parecer lo que el lenguaje cotidiano de la época llamaría mucho pedir. Sin embargo, es imposible leer la Biblia con una mente no influenciada por concepciones previas derivadas de la interpretación tradicional, sin ver que esto es exactamente lo que promete y que afirma contener el secreto para alcanzar esta feliz condición de total libertad. Jesús dice que si alguien guarda sus palabras, nunca verá la muerte. Juan 8:51. En el libro de Job, se nos dice que si alguien tiene un mensajero, un intercesor, estará salvo de descender a la fosa y volverá a los días de su juventud. Job 33:24. Y los salmos hablan de rejuvenecer nuestra juventud. Salmo 103:5. Y nuevamente en Job se nos dice que al conocer a Dios estaremos en paz. Acumularemos oro como polvo y tendremos plata en abundancia. Declararemos una cosa y se nos confirmará. Job 22, del 21 al 23. Lo que propongo ahora es que releamos la Biblia asumiendo que Jesús y estos otros oradores realmente querían decir lo que expresaban. Desde luego, desde la perspectiva de la interpretación tradicional, esta es una afirmación sorprendente. La interpretación tradicional parte de la premisa de que es imposible que estas afirmaciones sean literalmente verdaderas, y por lo tanto, busca algún otro significado en las palabras, proporcionando así una interpretación espiritual. Pero de la misma manera podríamos espiritualizar una ley del Parlamento. Y no parece la mejor manera de llegar al significado de un libro seguir el ejemplo del predicador que comenzó su discurso con las palabras: Queridos hermanos, el texto no significa lo que dice. Comencemos, sin embargo, con la suposición de que estos textos sí quieren decir lo que dicen, y tratemos de interpretar la Biblia en esta línea. Al menos tendrá el atractivo de lo novedoso, y creo que si el escucha presta atención cuidadosa a las páginas siguientes, verá que este enfoque lleva consigo la convicción de la razón. Si una cosa es cierta, existe una forma de que lo sea, y cuando vemos esa forma, encontramos lo que antes parecía irracional y se vuelve perfectamente razonable. En su día, todos consideraban a los hombres prácticos y sensatos como lunáticos, por proponer que era posible viajar a 30 millas por hora. Pero ahora todos viajamos en ferrocarril. Lo primero que debemos notar es que hay un elemento común en los textos que he mencionado. Todos expresan la idea de obtener cierta información, y los resultados prometidos dependen de que adquiramos esa información y la apliquemos. Jesús dice que esto depende de guardar su palabra, es decir, recibir la información que tiene para ofrecer y actuar en consecuencia. Job sostiene que esto depende de interpretar correctamente cierto mensaje y familiarizarnos con algo. El contexto del pasaje de los Salmos deja claro que la liberación de la muerte y la renovación de la juventud prometidas deben lograrse a través de los caminos que el Señor dio a conocer a Moisés. En todos estos pasajes, vemos que estos maravillosos resultados provienen de obtener cierto conocimiento. Y la Biblia, por lo tanto, apela a nuestra razón. Desde esta perspectiva, debemos hablar de la ciencia de la Biblia, y a medida que avancemos en nuestro estudio, nos daremos cuenta de que no es un mal uso de los términos, ya que la Biblia es eminentemente científica, pero su ciencia no es principalmente física, sino mental. La Biblia considera al ser humano como compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. O en otras palabras, como una unidad que combina tres aspectos: espiritual, psicológico y físico.
El conocimiento que busca proporcionarnos es el entendimiento de la verdadera relación entre estos tres aspectos. La Biblia también contempla la totalidad del ser, tanto manifestado como no manifestado, como una triple unidad que se puede describir como Dios, hombre y universo. Y nos habla de la interacción, tanto positiva como negativa, que ocurre entre estos tres aspectos. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Además, se basa en dos importantes leyes psicológicas, la del poder creativo del pensamiento y la de la susceptibilidad del pensamiento a la influencia de la sugestión. Afirma que este poder creador es inherente al pensamiento tanto del hombre como del divino. Sin embargo, también muestra cómo, debido a la ignorancia de estas verdades, a menudo abusamos de nuestro poder creador sin saberlo, y así creamos los problemas que lamentamos. También reconoce el peligro de reconocer nuestro poder antes de haber desarrollado las cualidades morales que nos permitirán utilizarlo de acuerdo con los principios que mantienen la armonía en el universo. Para evitar este peligro, la Biblia oculta su significado final bajo símbolos, alegorías y parábolas. Estas se estructuran de manera que revelan este significado último a quienes se toman el tiempo de comparar las diversas declaraciones entre sí, y que son lo suficientemente perspicaces para deducir las conclusiones que se derivan de la evidencia, mientras que aquellos que no pueden discernir el significado implícito son guiados hacia la obediencia a la ley universal a través de sugerencias adecuadas a su nivel de comprensión, preparándolos gradualmente para el pleno reconocimiento de la verdad a medida que avanzan. Vista de esta manera, la Biblia no es simplemente una colección de antiguos cuentos o dogmas incomprensibles, sino una declaración de grandes leyes universales, todas derivadas naturalmente de la verdad inicial de que la creación es un proceso de evolución, asumiendo la teoría evolutiva, que cada avance en la ciencia moderna hace más clara. Todo lo demás sigue, ya que toda la Biblia se fundamenta en el principio de la evolución. Sin embargo, la Biblia es una declaración de la ley universal, de lo que sucede en el reino invisible así como en el reino visible, y por lo tanto, trata de hechos de naturaleza trascendental, además de los del plano físico. En consecuencia, contempla un proceso anterior a la evolución, es decir, el proceso de involución, el paso de espíritu a la forma antes del paso de la forma a la conciencia. Si consideramos esto, arrojará luz sobre muchos pasajes que pueden permanecer en la oscuridad hasta que comprendamos algo de los principios psíquicos a los que se refieren. Es importante destacar que la Biblia siempre considera que la evolución es precedida por la involución. Por lo tanto, gran parte de la Biblia debe ser leída en relación con el proceso involutivo que ocurre en el plano psíquico. Sin embargo, la involución y la evolución no se oponen entre sí. Son simplemente etapas anteriores y posteriores del mismo proceso. El impulso continuo del espíritu hacia la autoexpresión en infinitas variedades de forma. Por lo tanto, el fundamento principal sobre el que se basa todo el sistema bíblico es que el espíritu que se manifiesta de esta manera es siempre el mismo espíritu. En otras palabras, es único. Estas dos verdades fundamentales, que bajo cualquier variedad de forma, el espíritu es siempre único y que la creación de todas las formas y, por lo tanto, de todo el mundo de relaciones conscientes, es el resultado del único modo de acción del espíritu, que es el pensamiento, son la base de todo lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, desde la primera página hasta la última, encontraremos que estas dos ideas se repiten continuamente en diversas conexiones: la unicidad del Espíritu Divino y el poder creativo del pensamiento del hombre, expresados en las dos grandes afirmaciones de la Biblia.
que Dios es uno y que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Estas son las dos afirmaciones fundamentales de la Biblia, y todas las demás afirmaciones se derivan lógicamente de ellas, dado que todo el argumento de la Escritura se construye sobre estas premisas. El escucha no debe sorprenderse de que con frecuencia nuestro análisis del argumento nos lleve de nuevo a estas dos proposiciones iniciales. Lejos de ser una mera repetición, esta constante reafirmación de las afirmaciones de la Biblia en relación con las premisas originales es la prueba más sólida de que tenemos una base segura y sólida en la que fundamentar nuestra vida presente y nuestras expectativas futuras. Pero existe otro enfoque, desde el cual la Biblia parece ser completamente opuesto a un sistema lógicamente preciso construido sobre los amplios fundamentos de la ley natural. Desde esta perspectiva, a primera vista, parece la tradición egoísta y arrogante de una tribu mezquina, el libro estrecho de una secta exclusiva, en lugar de una declaración de la verdad universal. Sin embargo, este aspecto de la Biblia es tan prominente que no se puede pasar por alto de ninguna manera. Al leer la Biblia, es imposible cerrar los ojos ante el hecho de que habla de Dios haciendo un pacto con Abraham y separando a sus descendientes de manera divina del resto de la humanidad. Esta separación de una parte de la raza, como destinataria especial del favor divino, es una parte integral de la Escritura. Desde la historia de Caín y Abel hasta la descripción del campamento de los santos y la ciudad amada en el libro del Apocalipsis. No podemos separar estos dos aspectos de la Biblia, ya que están estrechamente entrelazados. Si intentamos hacerlo, nos quedaríamos sin Biblia. Por lo tanto, estamos ante la paradoja de una combinación entre un sistema completamente inclusivo de la ley natural y una selección exclusiva que, a primera vista, parece contradecir los procesos de la naturaleza. ¿Es posible conciliar ambas cosas? La respuesta es que no solo es posible, sino que esta selección exclusiva es la consecuencia necesaria de la ley universal de la evolución cuando trabaja en las fases superiores del individualismo. No significa que aquellos que no están dentro de los límites de esta selección sufran una disminución, sino que aquellos que están incluidos reciben un aumento especial. Como veremos más adelante, esto ocurre de manera natural como resultado del uso más inteligente del conocimiento que la Biblia tiene como objetivo revelarnos. Estos dos principios de lo inclusivo y lo exclusivo están entrelazados en un doble hilo que se extiende a lo largo de toda la Escritura. Esta doble naturaleza de sus afirmaciones debe tenerse siempre presente si deseamos comprender su significado. Por lo tanto, pido al escucha que repase cuidadosamente estas observaciones preliminares, que nos proporcionan la clave para entender las afirmaciones bíblicas. Y ahora avanzaré al primer capítulo del Génesis. El anuncio inicial de que, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra, contiene la declaración de la primera de esas dos proposiciones fundamentales a partir de las cuales se desarrolla toda la Biblia. Según la enseñanza del Maestro a la mujer de Samaria, sabemos que Dios significa espíritu, no un espíritu, como en la versión autorizada que limita el ser divino a las restricciones de la individualidad, sino como aparece en el griego original, simplemente espíritu, es decir, todo espíritu o espíritu en lo universal. Por lo tanto, las palabras iniciales de la Biblia pueden leerse como en el principio, espíritu, lo que constituye una declaración de la unidad universal subyacente. Quiero destacar el doble significado de las palabras en el principio. En primer lugar, pueden referirse al orden del tiempo, o, en segundo lugar, al orden de la causalidad. El segundo significado se deriva de la versión latina, que comienza con las palabras in principio, es decir,
en principio. Es importante tener en cuenta esta distinción, ya que en todas las etapas posteriores de la evolución, el principio inicial que da lugar a la entidad individualizada debe seguir funcionando como la fuente y el origen de esa manifestación particular, tanto como lo hizo en su primera concentración. Es la raíz de la individualidad, sin la cual la individualidad dejaría de existir. Este principio de la individualidad en el orden de la causalidad es, por tanto, un hecho continuo, siempre presente, y no debe concebirse como algo que se ha dejado atrás y ha concluido. Este mismo principio fue, por supuesto, el principio de la entidad también en un punto específico en el tiempo, por muy atrás en el tiempo que podamos suponer que evolucionó por primera vez a la existencia separada. Así que, ya sea que apliquemos esta idea al cosmos o al individuo, las palabras en el principio nos llevan de vuelta al surgimiento primordial de la no manifestación a la manifestación, y también enfocan nuestra atención en el mismo poder que todavía actúa como principio causal, tanto en nosotros como en todo lo demás que nos rodea. En ambos sentidos, por lo tanto, las palabras iniciales de la Biblia nos dicen que el principio de todo es Dios, o el Espíritu en lo universal. La siguiente afirmación, que Dios creó el cielo y la tierra, nos lleva a considerar la forma en que la Biblia utiliza las palabras. Dado que la Biblia trata de asuntos espirituales y psíquicos, necesariamente se convierte en un libro esotérico. Por lo tanto, al igual que otros textos esotéricos, utiliza símbolos y parábolas de manera simbólica para expresar de manera concisa ideas que de otro modo requerirían una explicación detallada, y para ocultar su significado a aquellos a quienes no se puede confiar completamente. Sin embargo, esto no debe desanimar al estudiante entusiasta, ya que al comparar diferentes partes de la Biblia, descubrirá que la Biblia misma proporciona la clave para traducir su propio vocabulario simbólico. Como en muchos otros casos, el Maestro nos ha dado la clave para la interpretación correcta. Él nos dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros, lo que implica que el cielo es el reino de lo más interno y espiritual. Por lo tanto, por implicación necesaria, la tierra debe ser el símbolo del externo opuesto, o debe representar metafóricamente lo más externo y material. Estamos comenzando la historia de la evolución del mundo en el que vivimos. Es decir, este poder que la Biblia llama Dios se nos presenta por primera vez en las palabras iniciales del Génesis, en una etapa inmediatamente anterior al comienzo de una obra grandiosa. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo cualquier trabajo? Claramente, debe haber algo que actúe y algo sobre lo que actúe. Un factor activo y un factor pasivo. Una energía y un material en el que esa energía opere. Esto es lo que se entiende por la creación del cielo y la tierra. Es la operación del uno eternamente existente sobre sí mismo, lo que produce su doble expresión, como energía y sustancia. Es importante destacar que esto no implica separación, ya que la energía solo puede manifestarse en relación con algo que está siendo energizado. En otras palabras, para que la vida se manifieste en absoluto, debe haber algo que la contenga. Esta es una verdad fundamental, ya que nuestra percepción de nosotros mismos como seres separados de la vida divina es la raíz de todos nuestros problemas. En su primer versículo, la Biblia nos presenta la idea de que la energía o vida está intrínsecamente presente en la sustancia, y nos muestra que ambas forman una dualidad que es la primera manifestación del uno infinito e inmanifestado. Si el escucha reflexiona sobre esto, verá que estas son intuiciones primordiales y que es imposible concebir lo contrario.
puede introducir, si lo prefiere, un demiurgo como parte del proceso de creación del mundo. Pero entonces debe explicar la existencia de ese demiurgo, lo que finalmente lo llevará de regreso al uno no diferenciado del que estoy hablando, y a su primera manifestación como energía inherente a la sustancia. Si se le lleva de nuevo a esta posición, se hace evidente que el demiurgo es una adición innecesaria en la máquina evolutiva, ya que todo podría hacerse igualmente sin él, lo cual va en contra de lo que observamos en la naturaleza y de lo que podemos concebir sobre un poder autoevolutivo. Sin embargo, se nos advierte especialmente contra el error de asumir que sustancia es igual a forma, que se nos dice que la Tierra no tenía forma. Esto es importante porque es aquí donde surgen muchos errores en los estudios metafísicos. A veces vemos formas que, como masas, carecen de una vida organizada que corresponda a su forma particular, y a partir de esto negamos la idea de que la energía o vida está presente en la sustancia misma. Es como negar el sabor picante de la pimienta porque no está presente en el pimientero al que estamos acostumbrados. En realidad, ese estado primordial de la sustancia mencionado en el primer versículo de la Biblia es muy diferente de cualquier concepción que podamos tener de la materia compuesta de átomos o electrones. Estamos aquí solo en la primera etapa de la involución, y la existencia de átomos materiales es una etapa, aunque no necesariamente la más temprana en el proceso de la evolución. Luego, se nos relata que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En este pasaje, tenemos dos elementos, espíritu y agua, y se atribuye el movimiento inicial al espíritu. Este versículo nos introduce en ese modo particular de manifestación de la sustancia universal, que podemos llamar psíquico. Este modo psíquico de la substancia universal, que se puede describir mejor como una alma, esencia cósmica, no es universal en el sentido más estricto, sino que siempre está presente en la esencia primordial original. Pero es universal en el contexto del sistema mundo particular que está en formación y aún no se ha diferenciado en ninguna forma individual. Esto es lo que los escritores medievales llaman el alma del universo, o anima mundi. En contraste con el espíritu divino, o animus dei, es el medio psíquico universal en el cual los núcleos de las formas que eventualmente se solidificarán en el plano concreto y material tienen su origen, siguiendo el movimiento del espíritu o pensamiento. Este es el reino de las formas potenciales, y actúa como un puente entre el espíritu o pensamiento puro y la materia o forma concreta. Juega un papel fundamental en la constitución del cosmos y del hombre. Al leer la Biblia y aplicar la ciencia mental en nuestra vida, es importante tener en cuenta la existencia de este intermediario entre el espíritu y la materia. Podemos llamarlo el medio distributivo, a través del cual la energía del espíritu, que previamente no estaba distribuida, recibe una dirección diferenciada, lo que finalmente resulta en la diferenciación de formas y relaciones en el plano externo y visible. Este es el elemento cósmico que es esotéricamente referido como agua. Y ya en el reinado de Enrique VIII, Dean Colet lo explicaba de esta manera en una carta a su amigo Randolph. El decano Colet estaba lejos de ser un visionario. Fue uno de los precursores de la Reforma en Inglaterra, uno de los primeros en introducir el estudio del griego en Oxford, y como fundador de la escuela St. Paul en Londres, desempeñó un papel importante en la introducción del sistema de educación pública, que todavía se mantiene en este país. El decano Colet era un hombre totalmente sensato y práctico, por lo que su opinión sobre el significado de la palabra agua en este contexto lleva mucho peso. Pero, aún más importante,
tenemos la expresión de una autoridad más elevada sobre este tema, ya que el Maestro mismo centró toda su enseñanza a Nicodemo en el punto de que el nuevo nacimiento resulta en la interacción entre el espíritu y el agua, enfatizando especialmente que la carne no tiene parte en esta operación. ¿Cansado de publicidad como esta? Encuentra todos nuestros audiolibros y muchos más sin publicidad en Booktime. Descarga el aplicativo ya. Esta distinción entre la carne, o el principio exterior, y el agua debe ser observada cuidadosamente. El énfasis que el Maestro pone en la insignificancia de la carne y la importancia de el agua debe marcar una distinción de gran importancia. Comprender esta distinción desde el principio será muy útil para desentrañar el significado de muchos pasajes de la Biblia. La acción del Espíritu sobre el agua implica un principio activo actuando sobre un principio pasivo, y el resultado de cualquier tipo de trabajo es la transformación del material en una forma que no tenía previamente. Ahora bien, la nueva forma que se produce, cualquiera que sea, es un resultado y, por lo tanto, no debe ser considerada como una causa de su propia producción. En consecuencia, ya sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, la acción creativa siempre se considera como ocurriendo entre el espíritu y el agua, ya sea que estemos hablando de la creación de un nuevo mundo o de un nuevo ser humano. Siempre debemos retroceder hasta la causa primaria que opera sobre la sustancia primaria. Se nos dice que el primer resultado del movimiento del espíritu sobre el agua fue la luz, lo que sugiere una analogía con los descubrimientos de la ciencia moderna, que indican que la luz y el calor son formas de movimiento. Sin embargo, la declaración de que el sol no fue creado hasta el cuarto día nos advierte contra la idea de que se refiere a la luz visible al ojo físico. Más bien, se trata de la luz interior que permea todo, de la que hablaré más adelante, y que solo se vuelve visible cuando el sentido correspondiente de la visión interior comienza a desarrollarse. Esta es la condición psíquica de la substancia universal, en la que se pueden percibir las auras potenciales de todas las formas, y donde, consciente o inconscientemente, el espíritu determina las formas de las cosas que están por venir. Al igual que con cualquier otro conocimiento, el conocimiento de la luz interior puede aplicarse en niveles superiores e inferiores, y su reconocimiento prematuro en los niveles inferiores, sin el control del reconocimiento de sus niveles superiores, puede ser peligroso. Sin embargo, cuando se regula adecuadamente a través del conocimiento superior, el uso de la luz interior en los niveles inferiores es seguro y legítimo, ya que, en su orden apropiado, también forma parte de la armonía universal. Una vez que se ha manifestado esta luz inicial, la introducción del firmamento en el segundo día indica la separación de los principios espirituales entre los diferentes componentes del sistema del mundo. En el tercer día, la tierra emerge del agua, marcando el comienzo del sistema corpóreo actual de la naturaleza y el principio del proceso de evolución. Hasta este punto, la acción se ha desarrollado completamente en el plano interior del agua, lo que representa un proceso de involución. Por lo tanto, no fue posible que los cuerpos celestes comenzaran a emitir luz física hasta el cuarto día, ya que hasta entonces no podían existir ni el Sol ni los planetas físicos. Sin embargo, en el cuarto día, el universo físico se diferencia en forma, y en el quinto día, las aguas terrestres comienzan a participar en el proceso evolutivo, dando origen a peces y aves de manera espontánea. Aquí podemos notar cómo el Génesis adelanta a la ciencia moderna, al descubrir que las aves están más estrechamente relacionadas anatómicamente con los peces que con los animales terrestres. La tierra terrestre, que llamo así para distinguirla de la tierra en sentido simbólico, ya impregnada del principio vegetal en el tercer día,
continúa el proceso evolutivo en el sexto día, dando origen a todas las demás razas animales que no habían surgido de las aguas. De esta manera, se completa la preparación del mundo como morada para el hombre. Esta narración proporciona una descripción concisa de la evolución. El espíritu original subsiste inicialmente como una simple unidad. Luego se diferencian los principios activo y pasivo, que se mencionan como cielo y tierra, o espíritu y agua. A partir de estos principios, se genera la luz y la separación en sus respectivas esferas de los principios espirituales de los diferentes planetas, cada uno de los cuales lleva consigo el potencial del poder autor-productor. Luego, avanzamos al reino de la manifestación, donde el trabajo que se ha llevado a cabo en los planos interiores se reproduce en la manifestación física, marcando así un desarrollo aún mayor. Finalmente, en las frases «que las aguas produzcan» y «que la tierra produzca», se afirma claramente que la tierra y el agua de nuestro mundo habitable son las fuentes de las cuales han evolucionado todas las formas vegetales y animales. Por lo tanto, la creación se describe como la acción autotransformador del único e inanalizable espíritu, que a través de transiciones sucesivas da lugar a todas las variedades de manifestaciones que pueblan el universo. En este punto, podemos notar algo que ha desconcertado a los comentaristas, que no están familiarizados con los principios en los que se basa la Biblia. La expresión, la tarde y la mañana eran el primer, segundo, etc. día, se han realizado varios intentos para explicar por qué cada día comienza con la tarde, de acuerdo con los métodos judíos de contar el tiempo. Sin embargo, tan pronto como entendemos la declaración bíblica de la creación, la razón se aclara de inmediato. El segundo versículo de la Biblia nos dice que el punto de partida fueron las tinieblas, y que la aparición de la luz a partir de las tinieblas solo puede explicarse en el orden del amanecer a partir de la noche. Es el amanecer en la manifestación, a partir de la no manifestación, y esto ocurre en cada etapa sucesiva del proceso evolutivo. También observemos que no se menciona nada del resto del día. Todo lo que escuchamos acerca de cada día es como la mañana, lo que indica la gran verdad de que una vez que comienza un día divino, nunca cae nuevamente en las sombras de la noche. Siempre es la mañana. El sol espiritual siempre está ascendiendo más y más alto, pero nunca llega al cenit ni comienza a declinar. Esta es una verdad gloriosa e inspiradora. Cuando Dios inicia una obra, esta obra nunca cesará, sino que continuará expandiéndose en formas cada vez más radiantes de fuerza y belleza, porque es la expresión del infinito, que en sí mismo es amor, sabiduría y poder. Estos días de la creación están aún en su apogeo, y lo estarán para siempre. Los gérmenes de los cielos nuevos y la tierra nueva que promete la Biblia ya están madurando en los cielos y la tierra que existen ahora, esperando solo, como nos dice San Pablo, la manifestación de los hijos de Dios, para seguir el antiguo principio de la evolución hacia una expansión aún mayor en la gloria que será revelada. Como parte integral del gran todo, el hombre no es una excepción a la ley universal de la evolución. A menudo se ha observado que el relato de su creación es doble, ya que las dos afirmaciones están contenidas en los capítulos 1 y 2 del Génesis, respectivamente. Por esto, concuerda precisamente con el método adaptado en la relación al resto de la creación. Primero se nos habla de la creación en el plano de lo invisible y psíquico, es decir, del proceso de involución, y luego se nos habla de la creación en el plano de lo concreto y material, es decir, el proceso de evolución. Dado que la involución es la causa y la evolución el efecto, la Biblia sigue este orden tanto en el relato de la creación del mundo como en el de la creación del ser humano. En cuanto a su estructura física,
se nos dice que el cuerpo del ser humano está formado de la tierra, es decir, por una combinación de los mismos elementos materiales que todas las demás formas concretas. Así, en el ser humano físico, el proceso evolutivo alcanza su culminación en la producción del vehículo material capaz de servir como punto de partida para un avance ulterior, que ahora ha de llevarse a cabo en el plano de lo intelectual y espiritual. El principio de la evolución nunca se abandona, pero su acción ulterior incluye ahora la cooperación inteligente de la propia individualidad en evolución como un factor necesario en el trabajo. El desarrollo del ser humano meramente animal es la operación espontánea de la naturaleza, pero el desarrollo del ser humano mental solo puede resultar de su propio reconocimiento de la ley de la autoexpresión del espíritu, como operando en sí mismo. Por lo tanto, la Biblia fue escrita para exponer el poder del ser humano de utilizar esta ley, y en consecuencia, el gran hecho sobre el que trata de fijar nuestra atención en su primera declaración sobre el ser humano es que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Una pequeña reflexión nos mostrará que esta semejanza no puede ser en la forma exterior, porque el espíritu universal en el que todas las cosas subsisten no puede ser limitado por una forma. Es un principio que impregna todas las cosas como sustancia más íntima y su energía vivificante, y de él nos dice la Biblia que, en el principio, no había nada más. Ahora bien, la única concepción que podemos tener de este principio universal de vida es la de un poder creador que produce infinitas y variadas expresiones de sí mismo por medio del pensamiento, ya que no podemos atribuir al espíritu otro modo inicial de movimiento que el que del pensamiento, aunque, como tiene lugar en lo universal, este modo de pensamiento debe ser necesariamente en relación con lo individual y particular, una actividad subconsciente. La semejanza, por lo tanto, entre Dios y el ser humano, debe ser una semejanza mental, y puesto que el único hecho que, hasta este punto, la Biblia nos ha dicho con respecto a la mente universal es su poder creativo, la semejanza indica solo puede consistir en la reproducción del mismo poder creativo en la mente del ser humano. A medida que avancemos, veremos que toda la Biblia gira en torno a este hecho fundamental. El poder creativo es inherente a nuestro pensamiento, y de ninguna manera podemos despojarnos de él. Pero debido a que ignoramos que poseemos este poder, o porque malinterpretamos las condiciones para su empleo beneficioso, necesitamos mucha instrucción en la naturaleza de nuestras propias posibilidades aún no reconocidas. Y es el propósito de la Biblia darnos esta enseñanza. Una pequeña consideración de los términos del proceso evolutivo nos mostrará que, puesto que no hay otra fuente de la que pueda proceder, la mente individual, que es la entidad esencial que llamamos hombre, no puede ser otra cosa que una concentración de la mente universal en la conciencia individual. La mente del hombre es, por lo tanto, una reproducción en miniatura de la mente divina. Del mismo modo que el fuego tiene siempre las mismas cualidades ígneas, tanto si el centro de combustión es grande como si es pequeño. Y es en este hecho en el que la Biblia fija nuestra atención de principio a fin, sabiendo que, si el reino interior de la causación se mantiene en un orden armonioso, el reino externo de los efectos mostrará con seguridad la salud, la felicidad y la belleza correspondientes. Y además, si la mente humana es la imagen exacta y semejanza de la divinidad, entonces su poder creativo debe ser igualmente ilimitado. Su modo es diferente, ya que está dirigido a lo individual y particular, pero su cualidad es la misma. Y esto se hace evidente si reflexionamos que no es posible establecer ningún límite al pensamiento, y que sus únicas limitaciones son establecidas por las concepciones limitadas del individuo que piensa. Y es precisamente aquí donde surge la dificultad. Nuestro pensamiento está necesariamente limitado por nuestras concepciones.
No podemos pensar en algo que no podemos concebir, y por consiguiente, cuanto más limitadas sean nuestras concepciones, más limitado será nuestro pensamiento, y en consecuencia, sus creaciones estarán limitadas en un grado correspondiente. Por esta razón, el fin último de toda verdadera instrucción es conducirnos a la luz divina, donde veremos cosas que van más allá del alcance de cualquier experiencia pasada, cosas que no han entrado en el corazón del hombre para concebirlas, revelaciones del Espíritu Divino que nos abren mundos incalculables de esplendor, deleite y logro sin fin. Sin embargo, en nuestras primeras etapas de desarrollo, donde todavía estamos rodeados por las brumas de la ignorancia, esta correspondencia entre el alcance de las creaciones del pensamiento y el alcance de nuestras concepciones provoca la catástrofe de la caída, que constituye el tema de nuestro próximo capítulo. No olvides suscribirte y activar tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.